Quisiera por favor que fueran conmigo a la primera epístola del apóstol Pedro y vamos a leer los versículos 1 al 7. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A raíz de la caída de nuestros primeros padres, la raza humana se corrompió de tal manera que todo el orden establecido por Dios en su creación quedó profundamente trastornado. De modo que ahora lo que es normal para el pueblo de Dios, como el hecho de estar aquí todos este domingo en la mañana y en la tarde adorando a Dios, esto que el pueblo de Dios ve como algo normal, el mundo lo considera anormal. Y lo que es normal para el mundo, es muy probable que a la luz de la Escritura el creyente deba considerarlo como anormal. No podemos ir a la par con el avance de la moral del mundo, ya que la moral de la Escritura es inamovible, pero la del mundo cambia constantemente. Y lo peor de todo no es que la moral del mundo sea tan cambiante, sino el hecho de que cambia para lo peor, no para lo bueno. Hasta un impío del siglo pasado se asombraría de la moral de los impíos de hoy. ¿Cuánto más no han de sorprenderse los cristianos? Indudablemente, hermanos, somos anormales para el mundo y el mundo es anormal para nosotros. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Se trata de una crucifixión de doble vía. Cuando el mundo contemplaba a Pablo, este ex fariseo que tenía un porvenir brillante dentro del judaísmo, y lo veía ahora predicando la fe cristiana, el mundo veía a Pablo como un crucificado. No es algo agradable contemplar a un crucificado. Esta es una de las muertes más horribles que pueda sufrir un ser humano. Es una muerte dolorosa, cruel, sin ningún tipo de dignidad. Supongo que debe ser repulsivo contemplar semejante espectáculo. Y Pablo nos dice que el mundo lo veía a él como un crucificado. Pero nos dice también que ahora él contemplaba al mundo bajo la misma perspectiva. La luz del Evangelio no solo lo había capacitado para ver a Cristo en toda su belleza y esplendor, sino que también lo había capacitado para contemplar al mundo tal cual mundo es, un sistema que es totalmente contrario a la mente de Dios. El mundo estaba crucificado para Pablo. El texto que leímos hace un momento en Primera de Pedro 3 hace manifiesto este antagonismo irreconciliable que hay entre el pensamiento del mundo y el pensamiento de Dios. Si hay un área donde el pensamiento del mundo es bien antagónico al pensamiento de Dios, es precisamente en lo que respecta al matrimonio y en lo que respecta a la posición, al lugar que deben ocupar el hombre y la mujer en el contexto de esa relación. Hermanos, querrámoslo o no reconocer, todos nosotros, de un modo u otro, en un grado o en otro, hemos sido infectados por la mente del mundo en estos dos aspectos y necesitamos ahora desinfectarnos.
Y la mejor manera de hacerlo es poner a un lado todo prejuicio e ir a la palabra de Dios para ver lo que Él tiene que decirnos al respecto. La semana pasada nos dedicamos a poner los cimientos sobre los cuales hemos de construir un buen matrimonio. A partir de hoy nos dedicaremos a contemplar el deber que Dios ha impuesto sobre cada uno de nosotros, sobre el hombre, sobre la mujer, en el contexto de esa relación. Ahora bien, debo hacer la observación, queridos hermanos, y sobre todo, queridas hermanas, debo hacer la observación de que yo no soy responsable de lo que aquí dice. Yo simplemente soy un expositor y mi responsabilidad se circunscribe a exponer el texto que tengo por delante sin quitarle, sin añadirle nada. Como dijo una vez cierto hombre de Dios del pasado, si alguien aquí tiene alguna queja con lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, vaya a quejarse a la Cancillería Celestial, porque fue allí donde se emitió este documento. Yo no soy responsable de su contenido. Simplemente estoy aquí para exponer lo que dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, de lo que debe ser la posición de un hombre y de una mujer en el matrimonio. Para considerar la primera parte de nuestro texto, en los versículos 1 al 6, veremos básicamente tres encabezados, 2 esta mañana, 1 en esta noche. Y debo hacer la observación de que este bosquejo no es original. Estoy siguiendo los pasos de otro expositor bíblico en esto. En primer lugar, veremos cuál es el deber fundamental de las esposas cristianas, versículos 1 al 2. En segundo lugar, veremos cuál es el carácter esencial de las esposas cristianas, versículos 3 al 4. Y finalmente veremos esta tarde cuál es el modelo que deben copiar las esposas cristianas, versículos 5 al 6. El próximo domingo, si el Señor lo permite, pasaremos a considerar la parte del texto que trata con los esposos cristianos, versículo 7. Ahora bien, antes de pasar a considerar el texto en sí, quisiera notar que Pedro introduce toda esta sección de su epístola con la palabra asimismo. Noten el versículo 1, asimismo vosotras mujeres. Y esto nos dice de entrada que el apóstol Pedro está conectando lo que se dirá a continuación con lo que se ha dicho antes. ¿Y qué es lo que se ha dicho antes? Bueno, en el capítulo 2 se ha venido hablando de la humildad que deben mostrar los cristianos en cualquier tipo de situación y de manera particular cuando están sufriendo maltrato de parte de las autoridades que están sobre ellos. En el capítulo 2, versículo 13, Pedro se dirige a los cristianos en sentido general, algunos de los cuales estaban padeciendo el maltrato de las autoridades civiles. De hecho, unos poquitos meses después de que Pedro enviara esta carta, fue cuando posiblemente se desató la primera persecución del imperio contra los cristianos de parte de Nerón. Luego, en el versículo 18 del capítulo 2, Pedro se refiere a los esclavos y su trato para con los amos difíciles de soportar. Y ahora, en el capítulo 3, versículo 1, dirige su atención a las esposas y de manera particular las que estaban casadas con esposos inconversos. Pedro llama a estos hermanos, los cristianos en general, sufriendo el maltrato de parte de las autoridades civiles, los siervos sufriendo maltrato de parte de amos difíciles, esposas cristianas sufriendo probablemente maltrato de parte de esposos inconversos. Pedro llama a estos hermanos a ser humildes y mansos en medio de sus dificultades, en medio de las persecuciones. Noten el versículo 8 del capítulo 3. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El comportamiento de ellos en medio de esta situación debía ser tal que los enemigos de la fe no pudiesen tener ninguna base justa para acusarlos. Ese espíritu manso y humilde se habría de manifestar mayormente sometiéndose cada uno en su contexto a las autoridades que Dios ha puesto sobre ellos, sin importar qué tipo de personas son los que están en esa posición de autoridad.
Allí están incluidos los creyentes en sentido general, sometidos a las autoridades civiles, y no olviden que era Nerón el rey, el emperador. Capítulo 2, versículos 3 al 17. Los siervos sometidos a los amos, capítulo 2, versículos 18 al 19. Y ahora dice, asimismo vosotras, mujeres. Las esposas cristianas también, en ese contexto de hostilidad, debían dar un testimonio elocuente de su fe a través de su humildad, a través de su mansedumbre, sometiéndose a sus maridos. Como veremos a medida que avanzamos en este estudio, la humildad y la mansedumbre juegan un papel de primer orden para que tanto las esposas como los esposos lleven a cabo el deber que Dios les ha impuesto en el matrimonio. Hermanos, la mayoría de los problemas que se levantan en el contexto de la relación conyugal encuentran su raíz en una falta de mansedumbre, en una falta de humildad. Habiendo ubicado el texto en su contexto, veamos ahora, en primer lugar, el deber fundamental de las esposas cristianas. Ya vimos el contexto, pasemos a estudiar el texto. Y lo primero que vamos a ver aquí es el deber fundamental de las esposas cristianas. Versículo 1 y 2 del capítulo 3. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanas, en el versículo 1, el apóstol Pedro es bien claro y directo en cuanto al deber fundamental de las esposas cristianas. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y cuando decimos que este es un deber fundamental, estamos diciendo que este deber es esencial para que una mujer funcione adecuadamente en el diseño de Dios. Una mujer puede ser hermosa y atractiva. Una mujer puede tener muchas buenas cualidades, ser ordenada, inteligente, hacendosa, pero si no está sujeta a su marido, esa mujer es como un reloj que no da la hora. No da la hora. Esa mujer no está funcionando en el contexto en que Dios la ha colocado en el matrimonio. La palabra de Dios insiste una y otra vez en que este y no otro es el deber fundamental de las esposas cristianas. Texto muy conocido, vamos a citarlo otra vez, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Están sujetas al Señor? Sométanse a sus maridos. Tito capítulo 2. Y estoy pasando por alto Colosenses 3 porque es muy similar a Efesios 5. Tito capítulo 2, versículos 4, versículo 3 al 5. Las ancianas, es decir, las hermanas de más edad en la iglesia, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo reconoce que si en una comunidad cristiana no se manifiesta ese espíritu de sumisión a las autoridades establecidas por Dios, y en este caso específico de las esposas, a los esposos, la doctrina cristiana sufrirá. Hermanas, nosotros no podemos recomendar un evangelio que no puede producir ese espíritu de humildad en aquellos que lo profesan. Nosotros no podemos recomendar ese tipo de evangelio. La palabra de Dios será blasfemada por la falta de sumisión de las esposas, por su espíritu independiente, por su espíritu contencioso.
Pablo dice aquí en Tito capítulo 2 que las esposas deben ser entrenadas a ser cuidadosas de su casa, deben ser entrenadas a ser sumisas a su marido, y todo esto por causa de Cristo y del Evangelio. En el esquema divino para el matrimonio, alguien tiene el derecho de tomar las decisiones, alguien tiene el deber de someterse gozosa y voluntariamente a ese esquema de autoridad. Si eso no es una realidad en un matrimonio, tal matrimonio no puede funcionar de ningún modo. Y cuando el matrimonio de una pareja que profesa la fe no funciona, se está dando lugar a que la palabra de Dios y el Evangelio sean vilipendiados. Donde no existe claramente ese orden y ambos se consideran iguales en autoridad, se terminará cediendo del lado del más dominante o del lado del más terco, del más persistente. Y si ambos son igualmente dominantes, tercos y persistentes, el resultado será un matrimonio donde los cónyuges estarán en pie de guerra todo el tiempo y es muy probable que terminen en una separación. Por ello Dios ha constituido un orden para el hogar. El hombre es cabeza y autoridad sobre la mujer, y ambos, el hombre y la mujer, son cabeza y autoridad sobre los hijos. Es en referencia a ese orden establecido por Dios que tanto Pablo como Pedro escriben este mandato a las esposas cristianas de someterse a sus maridos. Hermanas, esto no es un asunto de inferioridad, es un asunto de orden. En ningún lugar de la Escritura se nos enseña que la mujer sea inferior al hombre en algún sentido, o que la mujer sea la esclava del hombre, no. Pero existe un esquema de autoridad que Dios ha diseñado, donde la mujer ha de someterse gozosa y voluntariamente a la dirección de su marido. Él es la cabeza, él es el que tiene la última palabra, aquel a quien la mujer debe someterse, respetar, obedecer y seguir. Hermanos, un matrimonio no puede ser feliz, ni puede funcionar adecuadamente si no se desarrolla en el contexto de un gobierno sabio y tierno por parte del hombre y de una actitud sumisa por parte de la mujer. Un autor cristiano ha dicho muy acertadamente: no puede haber felicidad donde no hay paz. No puede haber paz donde no hay orden. No puede haber orden donde no hay subordinación. No puede haber subordinación donde no hay sujeción. Conclusión: no puede haber felicidad donde ese espíritu sumiso no existe. No puede haber felicidad. Si dentro de ese esquema alguien no toma la decisión, porque es una decisión que uno toma, de asumir el papel sumiso que le corresponde, de deponer su voluntad por la voluntad de otro, el resultado será invariablemente una lucha perpetua dentro de ese hogar. Por ello Dios ha constituido un orden para el matrimonio. Esto no significa, hermanos, que la mujer tiene que obedecer a su marido aun cuando éste la quiera llevar a algún tipo de situación pecaminosa o a violar su conciencia. No. La palabra de Dios enseña claramente que nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no podemos permitir que nadie que esté por encima de nosotros como autoridad nos lleve a pecar. Yo debo obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Tampoco significa que la mujer en el hogar no tiene derecho a hablar y a opinar. Tampoco significa que la mujer no debe contribuir a las decisiones que se toman como familia. No, hermanos. ¿No dice acaso la Escritura que no es bueno que el hombre esté solo y que Dios le ha dado a la mujer al hombre como una ayuda idónea? Si usted no permite que su mujer opine, si usted no le pide consejo a su mujer, si usted no usa las fortalezas que su mujer seguramente tiene, entonces, hermano, ¿en qué sentido es ella una ayuda idónea para ti? Y si Adán en el paraíso, antes de la caída, necesitaba que la mujer lo ayude, ¿cuánto más nosotros ahora, que pertenecemos a una raza caída, vamos a necesitar tener esposas sabias que nos sean una ayuda idónea? No, hermanos, eso no es lo que significa. Tampoco significa que el esposo no debe buscar consejo de su esposa a la hora de tomar alguna decisión trascendental, sobre todo si esa decisión afectará a la familia. No, la idea que la Escritura desea transmitirnos es que el poder final
y la responsabilidad de tomar la decisión última recae sobre el marido. Y la mujer tiene el deber, la responsabilidad de someterse a esta dirección. Queridas hermanas, Pedro nos dice que ese espíritu de sumisión es lo que Dios considera como belleza en una mujer. Si tú rechazas esta enseñanza de las Escrituras y lo consideras como algo terrible, es mi deber decirte que tu mente no ha sido transformada por la gracia de Dios. Tu mente no ha sido transformada por la gracia de Dios. Pablo dice en el Nuevo Testamento que los creyentes genuinos tenemos la mente de Cristo. ¿Y eso qué significa? Que aceptamos como buena y válida la forma de pensar de Cristo. Si tú consideras terrible lo que Dios considera hermoso, tú no posees la mente de Cristo. Y si tú no posees la mente de Cristo, entonces tú no eres cristiano. Yo no estoy diciendo que si tú tienes lucha en tu corazón para someterte a tu marido, tú no eres cristiana. No. Lo que yo estoy diciendo es que si en el fondo de tu corazón tú consideras que este esquema es algo terrible para ti, tú no tienes la mente de Cristo. Tú no tienes la mente de Cristo. Esta mentalidad insubordinada debe ser traída a la cruz del Señor para que su espíritu cambie la disposición pecaminosa de tu corazón por una disposición de obediencia y sumisión. Hemos visto entonces que el deber fundamental de las esposas cristianas es el de someterse a sus maridos. Pero Pedro no se limita a dar el mandamiento, sino que añade una buena razón apropiada para la situación particular de muchas de estas esposas para que obedezcan el mandamiento. Noten una vez más, Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. He aquí la razón, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En otros textos de la Escritura se mencionan otras razones por las cuales las esposas deben someterse a sus maridos. Eso quiere decir que esta razón que da Pedro no es la única, pero sí era la más apropiada al contexto de esta iglesia. Debemos recordar que Pedro está hablando aquí de la conducta que deben manifestar los cristianos en momentos de hostilidad, si de veras desean mostrar la eficacia del evangelio que ellos profesan creer. Por ello, deben los cristianos en general someterse a las autoridades civiles. Por eso deben los siervos someterse a los amos, aun a los insoportables y difíciles. Esa es la señal por excelencia que podemos mostrar a un mundo que rechaza la verdad del evangelio de que nosotros somos seguidores de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el ejemplo de Cristo. Capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El pueblo de Dios, dice Pedro, y específicamente en nuestro texto las mujeres cristianas, están llamadas a seguir el mismo camino de sufrimiento de Cristo. Él lo hizo para llevarnos a Dios. Nosotros también, en medio de la hostilidad, mostrando mansedumbre y humildad y un espíritu sumiso, seremos los instrumentos que Dios ha de usar para vencer los argumentos de los enemigos de Dios y así traerlos cautivos a la obediencia a Cristo.
Pedro describe a los esposos de estas hermanas como aquellos que no creen a la palabra. Literalmente como aquellos que desobedecen la palabra. Esta frase aparece 3 veces más en Primera de Pedro. En el capítulo 2, versículo 8, en el capítulo 3, versículo 20, y en el capítulo 4, versículo 17. Siempre haciendo referencia a hombres inconversos, y esto es importante, que habiendo escuchado el Evangelio los rechazaron abiertamente. Continuaban en desobediencia a pesar de habérseles predicado la palabra de Dios. Pregunta: ¿cómo podían ahora estos hombres ser ganados para Cristo si ellos rehusaban escuchar el Evangelio? Pedro dice, a través de la conducta de sus esposas. Ellos no quieren saber nada del Evangelio, ya se les había predicado la palabra, ellos conocían su mensaje y ahora se encontraban en franca y abierta rebeldía y oposición. Pero aunque no quisieran escuchar, dice Pedro, ellos no podrán dejar de ver la conducta pura y respetuosa de sus esposas, el estilo de vida de sus esposas, su devoción a Dios, su pureza en el hablar, su castidad en el vestir, en el comportamiento, su espíritu respetuoso y sumiso será un instrumento que Dios usará para traer el Evangelio a sus corazones sin palabra. Cuando ellos vean que la profesión de piedad de sus esposas no es de boca solamente, sino que se traduce en una conducta casta, respetuosa, sumisa, humilde, mansa, eso es lo que contribuirá a que el Evangelio sea atractivo para ellos. Una mujer que profesa ser cristiana, pero es al mismo tiempo una esposa sensual, una mujer mundana, irrespetuosa, mandona, ese tipo de mujer que el esposo tiene que pasar un buen tiempo para convencerla de que obedezca sus órdenes, esa mujer sin quererlo se ha convertido en un instrumento en las manos del diablo para la condenación de su marido inconverso. Su conducta lo único que ha de producir es que la palabra de Dios sea blasfemada. Pero cuán diferente es el caso de una mujer que no solo profesa la fe, sino que evidencia piedad en su comportamiento. Cuando los inconversos observan una comunidad cristiana donde las mujeres ocupan el lugar que les corresponde, no pueden hacer otra cosa que maravillarse del poder de ese evangelio, aunque no lo digan con sus bocas. No estén esperando, hermanos, nunca de un impío que le diga: oye, qué buen testimonio me estás dando tú. Hermanos, no espere que lo digan, pero el hecho de que no lo digan no quiere decir que no lo están pensando. Como alguien ha dicho, la conducta de estas mujeres hablará más que 1000 predicadores. Más que 1000 predicadores. Tal vez alguna hermana aquí esté pensando ahora: bueno, mi esposo es cristiano igual que yo, así que esto no tiene nada que ver conmigo. O no, mi hermana, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Tu deber es mostrar a todo el mundo con tu conducta que el Evangelio es eficaz. Y eso será imposible si manifiestas en tu vida el mismo espíritu insubordinado que caracteriza al príncipe de las tinieblas. Eso será imposible si tú no manifiestas en tu vida la mansedumbre y la humildad del Hijo de Dios. ¿Cómo esperas que mañana tus hijos crean en la veracidad del Evangelio? O el resto de tus familiares o tus amigos. ¿Cómo tú esperas que ellos crean en el Evangelio si tú manifiestas en tu vida esa misma característica rebelde que evidencia Satanás? Queridos hermanos, todos nosotros en el contexto en que estamos somos cartas vivientes de Cristo. Somos embajadores del reino de Dios y como tales debemos representar adecuadamente al Señor que predicamos. Hemos visto entonces cuál es el deber fundamental de las esposas cristianas: someterse a sus maridos. Pero una vez este deber está establecido en el texto, el apóstol Pedro pasa a describir el carácter que debe desarrollar una mujer para que este deber pueda ser cumplido. En los versículos 3 al 4, el apóstol Pedro hace uso de un lenguaje muy familiar para las mujeres: el mundo cosmetológico, el mundo del maquillaje. Y haciendo uso de esa figura,
Pedro desea hacer ver a las esposas cristianas y a las mujeres cristianas en general el carácter que toda mujer piadosa debe poseer. Habiendo visto entonces el deber fundamental de las esposas, veamos ahora en segundo lugar el carácter esencial de las esposas cristianas. El carácter esencial de las esposas cristianas, versículos 3 al 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Si lo desean, hermanas, pueden titular esta sección del texto como algunos secretos bíblicos de belleza. Algunos secretos bíblicos de belleza. La palabra atavío que aparece en el versículo 3 es la traducción de la palabra griega cosmeo, de donde proviene nuestra palabra en español cosmético. Podemos traducirla como adorno, maquillaje o cualquier otra palabra que designe aquello que las mujeres suelen usar para verse más hermosas. El Espíritu Santo nos revela en este texto que el secreto de belleza de la mujer cristiana no radica en su exterior, no radica en aquello que apela a nuestra apariencia física. En otras palabras, Pedro está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que es una pérdida de tiempo y de dinero cuando la mujer cristiana procura realzar su belleza física atendiendo básicamente a todos aquellos trucos cosmetológicos que solo contribuyen al embellecimiento de lo externo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y Pedro menciona aquí 3 aspectos específicos a los cuales las mujeres erróneamente tienden a dedicar la mayor atención. ¿Cuáles son? El arreglo del pelo, el uso de joyas y el uso de vestidos llamativos. 3 cosas: el arreglo del pelo, el uso de joyas y el uso de vestidos llamativos. Y hermanas, es indudable que este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, pudo poner el dedo sobre la llaga en lo que respecta a la preocupación primaria de muchas mujeres que carecen de piedad. Hermanas, lo que enseña este texto es exactamente todo lo contrario a lo que recomiendan las revistas Vanidades, Buen Hogar y todas esas cosas. La belleza de una mujer cristiana no radica en el entendimiento que posee del uso de tales aditamentos como un buen arreglo de pelo, el uso de joyas o la combinación de la ropa. Todas esas cosas solo contribuyen a realzar algunas de nuestras características externas, pero nada tienen que ver con el concepto de belleza que tiene Dios. Ahora, yo debo aclarar aquí que Pedro no está condenando en este texto el uso de adornos externos, que Pedro no está condenando el uso de cosméticos. Este pasaje ha sido tomado por algunas personas como si se tratase de una prohibición absoluta de tales cosas. No, es como cuando el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento los sacrificios estaban vigentes. Lo que él estaba diciendo es, no que los sacrificios estaban prohibidos, sino que lo importante era la misericordia. Si tomamos este texto como una prohibición absoluta, encontraremos muchos problemas con la interpretación del pasaje. Por ejemplo, aquí se nos dice que vuestro adorno no sea el externo de cabello trenzado. Eso es lo que el texto dice literalmente. ¿Están prohibidas hacerse trenzas? No, lo que pasa es que en aquel tiempo las mujeres hacían unas trenzas largas y grandes y la llenaban de joyas por todas partes. Y Pedro está diciendo, ¿cómo es posible que tú llegues a la iglesia con un cabello lleno de joyas cuando estás sentado delante de una hermana que no tiene ni con qué caerse muerta? Dice Pedro, vuestro adorno no sea el externo de cabello trenzado, de adornos de oro. Si tomamos eso literalmente, botemos los anillos de boda. Y por último dice, o de vestidos. El texto no añade vestidos lujosos. Nosotros presuponemos que se está refiriendo a vestidos lujosos porque el andrajoso no es un adorno.
Pero el texto no lo dice, el texto simplemente dice que vuestro adorno no sea el externo de cabello trenzado, de adornos de oro o de vestidos. Ahora, hermanas, Pedro no puede estar prohibiendo que las mujeres usen vestidos. Lo que él está diciendo es que vuestro adorno no debe consistir en esas cosas. Ahora, ¿qué es un adorno? Es todo aquello que usamos para vernos mejor. Bueno, lo que Pedro dice es que una mujer cristiana no debe pensar que su belleza radica en tales cosas, que no deben ser esas cosas las que llamen la atención de los demás sobre su persona si ella es una mujer cristiana. El que ande con un vestido lujoso, el que ande con un vestido sensual, el que ande con adornos llamativos. Eso es lo que Pedro está diciendo. Pero él no está recomendando aquí que andemos desaliñados, o que andemos mal vestidos, o que andemos sin arreglar, porque tal apariencia también llamaría la atención de los demás sobre cosas externas, solo que en este caso al contrario. Hay algunas que llaman la atención porque parecen una diosa, y hay otros que llaman la atención porque parecen locos. Y Pedro está diciendo ni una cosa ni la otra. O no Pedro aquí, pero la Biblia nos manda a que llamemos la atención sobre nuestras virtudes, no sobre nuestro exterior. Hermanas, la Biblia no condena el arreglo de la mujer, ni tampoco promueve el desaliñe. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que la belleza peculiar de la mujer cristiana no consiste en esas cosas, en tener una bonita figura, un vestido llamativo, un arreglo especial del pelo o el uso de joyas. Entonces, ¿cuál es la verdadera belleza de la mujer? ¿En qué consiste? Versículo 4. No debe ser el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Varias cosas podemos decir de este maquillaje. En primer lugar, el lugar donde se aplica. El lugar donde se aplica. Las mujeres aquí saben muy bien que para andar bien arregladas no basta únicamente con contar con un buen equipo de cosméticos, no. Esos cosméticos deben ser ahora bien empleados para ocultar algunas cosas y para realzar otras. ¿Verdad que sí? Así que el lugar donde se aplica el maquillaje es importante, no es simplemente maquillarse, es maquillarse bien. Bueno, el apóstol Pedro nos dice que el lugar donde se aplica el maquillaje que hace hermosa a las mujeres cristianas es en el corazón, es en el interior. Hermanas, Dios dice en este texto que el secreto de belleza por excelencia de una mujer cristiana se encuentra en su corazón, no en su cara, no en su cuerpo, no en su cabello, sino en su interior, en aquel lugar que es invisible a los ojos de los hombres, en aquel lugar que es invisible a los ojos de las otras mujeres. Y yo estoy convencido de que las mujeres a veces se visten más para las otras mujeres que para los hombres, algunas veces, para romperle los ojos a las demás. En aquel lugar que es invisible a los ojos de los hombres y de las otras mujeres, pero que es enormemente apreciado a los ojos de Dios. Queridas hermanas, debemos cuidar nuestro interior, nuestro corazón, mucho más de lo que cuidamos el exterior. ¿Y cómo puede una mujer cristiana saber si está dedicando más tiempo del que debe a su apariencia física, cuando le está prestando más atención a eso que al cuidado de su alma? Cuando gasta más dinero en adornos que en libros, cuando gasta más tiempo delante de un espejo que haciendo su devocional, esa mujer está teniendo problemas. Hay mujeres que no salen de su casa sin haber pasado un buen rato en el espejo y no hicieron su devocional. Se le olvidó, eso pasó de noche. Bueno, esa mujer, indudablemente, está poniendo más atención al cuidado físico que al cuidado de su alma. Cuando se gasta más dinero y más tiempo en la apariencia física que en el cuidado del corazón, ocúpate de cuidar debidamente tu alma, mi hermana, y te aseguro que tú no tendrás tiempo para cuidar desmedidamente tu apariencia física. No tendrás tiempo.
hay tantas cosas que hacer. En segundo lugar, quiero que notemos las peculiaridades de este maquillaje. No solamente el lugar donde se aplica, el corazón, sino las peculiaridades. Este maquillaje tiene propiedades muy peculiares. Una en particular, es indestructible. Es incorruptible, dice Pedro, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato. No es como el que usas en tu cuerpo físico, que tarde o temprano se desarreglará. No, este adorno no tiene que ser reemplazado. Se trata de un adorno incorruptible. Y hermana, no existe un arreglo de pelo, no existe ninguna joya, no existe ningún vestido en el mundo que posea estas propiedades tan peculiares. Este maquillaje dura por toda la eternidad. Ahora están de moda los permanentes. Bueno, este es permanente, pero permanente. Este dura por toda la eternidad. No puede ser tocado, no puede ser dañado, no puede ser arruinado por manos humanas. Es incorruptible. En tercer lugar, noten la identidad o esencia de este maquillaje. ¿En qué consiste este adorno tan especial? Este adorno que gracias al Señor está a la mano de toda mujer en quien la gracia de Dios ha actuado para salvación. Pedro nos dice que consiste en un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Veamos estas dos palabras separadamente. La palabra afable proviene de la misma raíz que la palabra mansedumbre, gentileza, consideración. Puede ser traducida también como suavidad, un espíritu suave. Esta palabra aparece en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, asociada con la palabra respeto, con la palabra reverencia, y en Mateo capítulo 11 versículo 29 se asocia con humildad. Cuando Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, la misma palabra que Reina Valera traduce como manso es la que aparece aquí como afable, suave. Aprended de mí, dice Cristo, yo soy suave y humilde de corazón. Es lo opuesto de una mujer irrespetuosa, es lo opuesto de una mujer soberbia, de una mujer arrogante, de una mujer que se hace sentir. Se trata de alguien cuyo lenguaje y cuyas actitudes manifiestan a una persona que claramente está bajo la autoridad de su marido, y si es soltera, bajo la autoridad de sus padres. La otra característica que menciona Pedro es la de un espíritu apacible. Un espíritu apacible. Esta palabra aparece en dos ocasiones distintas en 1 Timoteo capítulo 2, y quisiera por favor que vayamos allí por un momento, porque en este texto veremos claramente cuál es el significado central de esta palabra. En 1 Timoteo capítulo 2, los versículos 1 al 2, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos a que se hagan rogativa por todos los hombres, y sigue añadiendo, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La misma palabra que aquí se traduce como tranquilidad o quietud es la palabra que aparece en 1 de Pedro capítulo 3. En otras palabras, es lo opuesto a estar agitado, a estar inquieto. Esto nos recuerda que Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa se ríe de lo porvenir. Las circunstancias externas no la sacan de su casilla. Es lo que podríamos llamar una mujer serena. Serena. Y el otro texto en que aparece la misma palabra es en el versículo 11 y 12 del capítulo 2 de 1 Timoteo. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Una vez más, la misma palabra. Aquí aparece contrastada con ese tipo de mujer que se hace sentir verbalmente. Ese tipo de mujer que usualmente controla las conversaciones. Es ruidosa, argumentadora, mandona, dominante, contenciosa. De hecho, noten que el contexto en el que se está hablando aquí es en el de ser enseñable. Lo contrario a ser apacible, entonces,
es esa actitud, ese espíritu de usurpar la autoridad, de querer ejercer dominio, de querer hacer valer su opinión a toda costa en una conversación. Volvamos ahora a 1 de Pedro 3 y pongamos todo esto junto. La mujer de la que se nos habla aquí, en 1 de Pedro 3, que tiene un espíritu afable y apacible, es respetuosa y reverente en vez de ser arrogante y soberbia. Es perdonadora en vez de ser vengativa. Es de un espíritu suave, tranquilo, quieto y sereno, en vez de ser una mujer ruidosa, argumentadora, contenciosa y mandona. Es una mujer que siempre está dispuesta a ser enseñada. Ese es el espíritu, ese es el maquillaje que Pedro dice que hace a una mujer hermosa. Hermanas, sin tales características es imposible someterse al marido. Eso es imposible. ¿Es esto lo que Dios considera belleza en una mujer? Aquello que la hace hermosa a los ojos de Dios, y por lo tanto es deber de toda mujer cristiana, independientemente de su temperamento natural, cultivar ese carácter. Es que yo no nací así. Bueno, hermana, tú naciste de nuevo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Toda mujer cristiana, independientemente de la crianza que recibió, independientemente del carácter natural, el temperamento natural que tenga, tiene que cultivar ese carácter. Hermana, tu alma necesita más maquillaje que tu cuerpo. Ese es el punto. He aquí aquello que ha de ser la principal meta de tu vida. Así como a ciertas mujeres se le van los ojos detrás de aquellos adornos que se usan externamente, con más fuerza debes ser atraída cuando tú percibas esa característica en otra mujer. Eso es lo que yo deseo ser. Una mujer afable y apacible. Pero hay algo más, el valor de este adorno, versículo 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima, de gran valor delante de Dios. El apóstol Pedro quiere motivar a las hermanas a quienes escribe. Por ello, al final de su exhortación incluye unas palabras acerca del enorme valor de este adorno. Él nos dice que es valioso, estimado, hermoso a los ojos de Dios. Y saben una cosa, es precisamente por eso que a pesar de ser un adorno tan valioso, es menospreciado por la mayoría de los hombres. Hermana, seguramente nadie te preguntará cuánto te costó ese espíritu afable y apacible. La gente no está pendiente a eso. No están pendientes a eso, no valoran eso como deben valorarlo. Ese espíritu afable y apacible fue comprado por ti, para ti con la sangre de Cristo, por eso es tan valioso a los ojos de Dios. ¿Sabes dónde radica la razón de por qué algunas mujeres no son sumisas? No es un problema de temperamento, hermanas, es falta de temor a Dios. Es falta de temor a Dios. Estas mujeres están más preocupadas por la forma en que los otros hombres, y como decía hace un rato, y las otras mujeres la ven, a como las ve Dios. Ese es el problema. He ahí la razón de por qué casi siempre van de la mano la excesiva preocupación por la apariencia externa y la falta de sumisión. Busquen a una mujer muy preocupada por andar al último grito de la moda, a una mujer que llama la atención sobre sí con adornos llamativos, con vestidos sensuales, y ustedes habrán encontrado con toda seguridad una mujer que no es sumisa a su marido. No es sumisa. Porque tales personas están más conscientes de los ojos de los hombres que de los ojos de Dios. Pedro dice aquí, este maquillaje no es el que los hombres estiman. Ese maquillaje es de estima delante de Dios. Pero si nosotros amamos a Dios y queremos el agrado de Dios, nosotros estimaremos ese maquillaje de la misma manera como Dios lo estima. Para concluir, quisiera traer algunas consideraciones prácticas
de modo que podamos evaluarnos a la luz de todo lo expuesto. Algunas aplicaciones prácticas. A las hermanas casadas de nuestra iglesia en sentido general. Hermana, de acuerdo a la enseñanza de este texto, nada las excusa del cumplimiento de este deber. De acuerdo a la enseñanza de este texto, nada las excusa del cumplimiento de este deber. Y digo esto porque algunas pueden estar pensando dentro de sí 1001 excusa para no someterse a su marido. Es que mi esposo no es digno de respeto. Hermana, mira el texto otra vez. Pedro se está dirigiendo primariamente a las esposas casadas con hombres inconversos. Hombres que probablemente no eran un dechado de virtudes. Y es a esas hermanas que Pedro dice, sométanse a sus maridos. Ay, pastores, que yo no vi ese patrón en mi casa. En mi casa mi mamá llevaba los pantalones y yo me acostumbré a ese esquema. Eso tampoco es una excusa. Muchas de estas mujeres provenían de hogares paganos y aún así Pedro les ordena someterse a su marido. ¿Y cómo lo sabemos? Por el contexto. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Fuisteis rescatados de la vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. No, estas mujeres, la mayoría de ellas no provenía de hogares cristianos y aún así Pedro les dice, sométanse a sus maridos. Mire, pastor, que yo no tengo ese temperamento. Hermana, esto no es un asunto de temperamento, es un asunto de piedad. Es un asunto de estar sometida a la autoridad de Dios. Nadie tiene un temperamento natural que le permita someterse en el sentido bíblico. Ese es un fruto de la obra del Espíritu en la vida de una mujer creyente, en la vida de una mujer que le teme a Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿tú profesas ser creyente? ¿Tú profesas ser una mujer temerosa de Dios? Sí. Entonces permíteme preguntarte, ¿estás realmente preocupada y ocupada en desarrollar cada vez más ese espíritu afable y apacible, quieto y sereno, que es de grande estima delante de Dios? ¿Estás deseando con todo tu corazón ser así? ¿Lo deseas más que todas las cosas? ¿Dedicas más tiempo a adornar tu alma que a adornar tu cuerpo? ¿Y el dinero del que dispones, en qué cosa lo gastas? Hermana, busca tu chequera. Comienza a sacar cuenta que tu chequera dice dónde está tu corazón. Tu chequera dice dónde está tu corazón, en qué te está gastando tu dinero. Y tú vas a ver allí si tú estás preocupada más por una cosa que para la otra. En segundo lugar, quisiera dirigir unas palabras de aliento a las hermanas casadas con cónyuges inconversos. Queridas hermanas, este pasaje de las Escrituras fue colocado aquí no solo para darte dirección, sino también para darte consolación, para darte aliento. Aún en el caso de que tu esposo se rebele abiertamente contra el Evangelio y no te permite que le prediques, ni deja que otros lo hagan, aún así, mi hermana querida, hay esperanza para tu marido. Pedro te dice aquí que tu marido puede ser ganado para Cristo sin palabra, solo por medio de tu conducta. Y yo me pregunto, ¿cuántos esposos cristianos que están hoy en medio nuestro adorando a Dios pueden dar testimonio de que fueron ganados por sus esposas, porque vieron el cambio operada en sus esposas? Y ahora yo te pregunto, ¿por qué tú piensas que eso no puede ser así en tu caso? Mi hermana, hubo una época en que tú también estabas muerta en tus delitos y pecados, y Dios te llamó a salvación. ¿Por qué piensas que Dios no puede llamar también a tu marido? Ahora, no olvides, mi hermana, que Dios no hará eso en un vacío. Si tu esposo te permite que le prediques y que lo invites a la iglesia, hazlo. Pero si él no te permite eso, todavía tú tienes un medio en tus manos para predicarle tu palabra. Pedro dice aquí, por medio de tu conducta sin palabras, por medio del testimonio que tú puedas darle del poder de Dios operando en tu vida. Sabemos que tendrás dificultades, a veces grandes dificultades, pero mi hermana, escucha lo que el mismo Pedro dice en esta epístola al respecto. En Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 7 dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, es un poco de tiempo, mi hermana,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mi hermana, Dios está obrando en tu vida, probablemente a través de tu propio marido. Ahora, nota algo más. Aquí dice que tendremos que ser afligidos en diversas pruebas, pero ahora nota. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La misma palabra griega que aparece en el capítulo 1, versículo 6, para hablar de las diversas pruebas, es la misma palabra que aparece aquí para hablar de las diversas manifestaciones de la gracia de Dios. Hermana, para cada prueba que tú tengas que pasar, incluyendo la prueba de tener un marido inconverso, la gracia de Dios estará allí disponible para ti. Y nota lo que dice en el versículo 6 del capítulo 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y debemos suponer, hermana querida, que cuando en esta iglesia leyeron públicamente la carta del apóstol Pedro, estas hermanas con esposos inconversos del capítulo 3 fueron consoladas con estas palabras del capítulo 5, y yo espero, mi hermana, que tú también seas consolada en esta mañana. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque tú tienes un marido en los cielos que es bueno, perfecto, misericordioso, lleno de ternura y de compasión, nuestro bendito Señor Jesucristo. Y no es con tu marido, mi hermana, es con ese otro marido del cielo con el que tú vas a pasar la eternidad. En tercer lugar, quisiera dirigir unas palabras a las hermanas solteras. Hermana querida, joven que me escuchas, he aquí el secreto de belleza de una mujer piadosa, un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y yo te pregunto, ¿estás comenzando desde ahora a desarrollar ese espíritu afable y apacible? ¿Estás comenzando desde ahora a mortificar ese deseo de llamar la atención que tenemos todos después de la caída? Estás comenzando a mortificar ese deseo de ser el alma de las fiestas, de que todo el mundo te mire a ti, de ser una muchacha ruidosa, bullosa y agresiva. Estás manifestando desde ahora una actitud respetuosa hacia aquellos que están sobre ti en autoridad, tu padre y tu madre. Porque es en ese contexto, joven, que tú vas a cultivar ese espíritu afable y apacible que te permitirá después tener un hogar bienaventurado y feliz. Pero no solo eso, hay algo más aquí, hermana soltera. Esto también debe ser una palabra de advertencia para ti. El contexto de este pasaje es de sufrimiento. Y lo que Pedro está exhortando a los creyentes desde el capítulo 2, versículo 11 en adelante, es que mantengan una conducta mansa y humilde en medio de las persecuciones que sufrirán en manos de los impíos. Es en ese contexto que se habla aquí de las esposas cuyos maridos son inconversos. ¿Y por qué digo esto? Porque si una hermana llegó casada al conocimiento del Señor, he aquí lo que el Señor le ordena que haga, y he aquí el consuelo de Dios para ellas. Pero joven, si tú eres soltera, no cometas el enorme error de elegir este sufrimiento voluntariamente. No cometas ese error. Aquí no se presenta el matrimonio con un inconverso, como algo lleno de dicha y de felicidad, ni siquiera como algo indiferente, sino más bien como un camino de aflicción y de sufrimiento. Si tal aflicción nos llega por la providencia de Dios, la respuesta nuestra ha de ser humildad, mansedumbre y sumisión. Pero buscar esa aflicción es una insensatez. Hermanas, jóvenes, eso es lo que están buscando. Si vuestro corazón se va detrás de un inconverso, caerás en una trampa para el resto de tu vida. Aquí no estamos hablando de un jefe al cual vemos solamente en las horas de trabajo. Estamos hablando de aquel con quien compartirás el resto de tu existencia en esta tierra. Puede ser que Dios tenga misericordia de ti y llame a este hombre al arrepentimiento, pero lo más probable es que tú haber sacrificado tus convicciones, habiéndote casado con un impío, endurezca más su corazón y lo mande más rápido al infierno. Más fácilmente puede obrar Dios en el corazón de un hombre inconverso, cuya esposa vino al evangelio ya casada, que lo que va a obrar en el corazón de un impío que se llevó a una hermana de la iglesia y que pisoteó el evangelio de Jesucristo para casarse con un inconverso.
Y unas palabras finales a los hermanos solteros. A los casados, no se preocupen, vamos a hablar de eso después. No en este sermón, no en este sermón. A los hermanos solteros, hermano, ¿qué tú estás buscando en una mujer? ¿Qué tú estás buscando en una mujer? Aquí tienes en este texto el parámetro que tu Padre Celestial te pide que tome en cuenta a la hora de tomar una decisión tan trascendental como es la del matrimonio. Por ello quisiera que tomaras en cuenta cuál es el criterio de Dios con respecto a la belleza de una mujer. Y para esto quiero mostrarte dos textos y con esto termino. Proverbios capítulo 31, versículo 30. Joven soltero, escucha con atención. Proverbios capítulo 31, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Hermano, lo que Dios quiere que tú tomes en cuenta es si esa mujer posee temor de Dios. No permitas que su envoltura externa te engañe. Y el otro texto que quisiera citar aquí es Proverbios 11, 22. Y con respecto a este texto digo lo mismo que decía al principio. Yo no escribí este texto, pero dice aquí el autor de Proverbios, inspirado por el Espíritu Santo: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Este texto ya de por sí es bastante fuerte, pero sus palabras golpearán más profundamente si lo leemos con la conciencia de que esa opinión salió de la boca de Dios. Esa opinión salió de la boca de Dios. Joven, si encuentras en tu camino una mujer hermosa, digna de Hollywood, pero no es una mujer sumisa, no posee un espíritu afable y apacible, quieto, suave y sereno, no es temerosa de Dios, Dios dice que ella es un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. No lo digo yo. Y como alguien ha dicho, su alma es el cerdo, su cuerpo y su cara bonita son el zarcillo de oro. Al final de tu vida y en la parte más predominante de tu matrimonio, perderás el zarcillo y te quedarás con el cerdo. Esta envoltura se envejece, te quedarás con el cerdo. Oh hermanos, que el Señor nos ayude a tener la perspectiva que tiene Dios de las cosas. Un hogar gobernado por un hombre sabio y tierno y adornado, porque eso es un adorno, adornado por una mujer sumisa, afable y apacible. Hermanos, eso es lo más cerca que podríamos encontrar en la tierra de lo que será la vida en el cielo. Quiere el Señor concedernos más y más familias así, para su gloria y para la buena reputación del Evangelio que predicamos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, he aquí tu palabra. Y los creyentes que hemos escuchado esta palabra no diremos, como aquellos falsos profesantes que en un momento dado, oyendo a Cristo predicar, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No, Señor, tu palabra es apropiada y nosotros queremos recibirla en el corazón. Padre, obra en las hermanas y hermanos de esta iglesia. Oh Padre, obra en cada uno de nuestros jóvenes, varones y hembras. Obra, oh Dios, en cada uno de los miembros que componen esta congregación, esposos y esposas. Ayúdanos, oh Señor, para que cada vez más y más sea evidente en las familias que componen Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que son familias conformadas al patrón bíblico. Pero Padre, de manera particular nosotros queremos poner delante de ti en esta mañana a aquellas hermanas de nuestra congregación casadas con esposos incrédulos. Nosotros te suplicamos, oh Señor, que tú seas un marido para ellas en una forma manifiesta. Oh Padre, que tu gracia sea con ellas cada día, de tal manera que estos hombres, aún en su impiedad, y aún no lo digan con sus bocas, tengan que pensar al menos en sus mentes que ciertamente el Evangelio es eficaz, porque logró transformar el corazón de su mujer. Oh Señor, te pedimos por esos esposos. Te suplicamos, oh Dios, que tú los traigas al arrepentimiento. Te pedimos, oh Señor y Dios nuestro, que conforme a tu misericordia, tú traigas fe y arrepentimiento al corazón de muchos de ellos. Oh Padre, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana, porque nosotros todos
podemos refugiarnos en ti y podemos echar nuestra ansiedad sobre ti. Se circunscribe a exponer el texto que tengo por delante sin quitarle, sin añadirle nada. Como dijo una vez cierto hombre de Dios del pasado, si alguien aquí tiene alguna queja con lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, vaya a quejarse a la Cancillería Celestial, porque fue allí donde se emitió este documento. Yo no soy responsable de su contenido. Simplemente estoy aquí para exponer lo que dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, de lo que debe ser la posición de un hombre y de una mujer en el matrimonio. Para considerar la primera parte de nuestro texto, en los versículos 1 al 6, veremos básicamente 3 encabezados, 2 esta mañana, 1 en esta noche. Y debo hacer la observación de que este bosquejo no es original. Estoy siguiendo los pasos de otro expositor bíblico en esto. En primer lugar, veremos cuál es el deber fundamental de las esposas cristianas, versículos 1 al 2. En segundo lugar, veremos cuál es el carácter esencial de las esposas cristianas, versículos 3 al 4. Y finalmente veremos esta tarde cuál es el modelo que deben copiar las esposas cristianas, versículos 5 al 6. El próximo domingo, si el Señor lo permite, pasaremos a considerar la parte del texto que trata con lo de Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Se trata de una crucifixión de doble vía. Cuando el mundo contemplaba a Pablo, este ex fariseo que tenía un porvenir brillante dentro del judaísmo, y lo veía ahora predicando la fe cristiana, el mundo veía a Pablo como un crucificado. No es algo agradable contemplar a un crucificado. Esta es una de las muertes más horribles que pueda sufrir un ser humano. Es una muerte dolorosa, cruel, sin ningún tipo de dignidad. Supongo que debe ser repulsivo contemplar semejante espectáculo. Y Pablo nos dice que el mundo lo veía a él como un crucificado. Pero nos dice también que ahora él contemplaba al mundo bajo la misma perspectiva. La luz del Evangelio no solo lo había capacitado para ver a Cristo en toda su belleza y esplendor, sino que también lo había capacitado para contemplar al mundo tal cual mundo es, un sistema que es totalmente contrario a la mente de Dios. El mundo estaba crucificado para Pablo. El texto que leímos hace un momento en Primera de Pedro 3 hace manifiesto este antagonismo irreconciliable que caída de nuestros primeros padres. La raza humana se corrompió de tal manera que todo el orden establecido por Dios en su creación quedó profundamente trastornado. De modo que ahora lo que es normal para el pueblo de Dios, como el hecho de estar aquí todos este domingo en la mañana y en la tarde adorando a Dios, esto que el pueblo de Dios ve como algo normal, el mundo lo considera anormal. Y lo que es normal para el mundo es muy probable que a la luz de la Escritura el creyente deba considerarlo como anormal. No podemos ir a la par con el avance de la moral del mundo, ya que la moral de la Escritura es inamovible, pero la del mundo cambia constantemente. Y lo peor de todo no es que la moral del mundo sea tan cambiante, sino el hecho de que cambia para lo peor, no para lo bueno. Hasta un impío del siglo pasado se asombraría de la moral de los impíos de hoy. ¿Cuánto más no han de sorprenderse los cristianos? Indudablemente, hermanos, somos anormales para el mundo y el mundo es anormal para nosotros. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor. Quisiera, por favor, que fueran conmigo a la primera epístola del apóstol Pedro y vamos a leer los versículos 1 al 7. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A raíz de la que hay entre el pensamiento del mundo y el pensamiento de Dios, si hay un área donde el pensamiento del mundo es bien antagónico al pensamiento de Dios, es precisamente en lo que respecta al matrimonio y en lo que respecta a la posición, al lugar que deben ocupar el hombre y la mujer en el contexto de esa relación. Hermanos, querrámoslo o no reconocer, todos nosotros, de un modo u otro, en un grado o en otro, hemos sido infectados por la mente del mundo en estos dos aspectos y necesitamos ahora desinfectarnos. Y la mejor manera de hacerlo es poner a un lado todo prejuicio e ir a la palabra de Dios para ver lo que Él tiene que decirnos al respecto. La semana pasada nos dedicamos a poner los cimientos sobre los cuales hemos de construir un buen matrimonio. A partir de hoy nos dedicaremos a contemplar el deber que Dios ha impuesto sobre cada uno de nosotros, sobre el hombre, sobre la mujer, en el contexto de esa relación. Ahora bien, debo hacer la observación, queridos hermanos, y sobre todo, queridas hermanas, debo hacer la observación de que yo no soy responsable de lo que aquí dice. Yo simplemente soy un expositor, y mi responsabilidad